Buenos días, hoy vamos a hablar de las malformaciones congénitas de la cara que corresponden a la unidad 13, ¿sí? De la materia de embriología. Previamente con la doctora Barrera estudiaron cómo se formaba la cara, por lo tanto hoy vamos a ver qué es lo que ocurre cuando falla algo en el desarrollo de la misma. El objetivo de nuestra clase va a ser relacionar el origen embriológico de las diferentes estructuras con las malformaciones congénitas. Bien. A las malformaciones congénitas de la cara la podemos clasificar dentro del grupo de las hendiduras faciales. Las hendiduras faciales son soluciones de continuidad que encontramos a nivel de distintas estructuras o áreas de la cara. Y tenemos las hendiduras labiales, si comprometen al labio, hendiduras palatinas, si comprometen al paladar, hendiduras mixtas, es decir, aquellas que comprometen al labio y al paladar, y la hendidura facial oblicua. También vamos a estudiar malformaciones de la lengua, como la macroglosia, la microglosia, la lengua bífida, y a la obstrucción congénita del conducto lacrimonasal. Vamos a hacer un pequeño repaso, antes de meternos de lleno con las hendiduras, de cómo se formaban los labios y el paladar. Recordemos que el labio superior tenía un doble origen, la parte central venía del segmento intermaxilar, que se originaba a partir de la fusión de los procesos nasomedianos entre sí, y las partes laterales del labio superior iban a estar formados por los procesos maxilares. Es decir, que para que el labio superior, ¿sí?, quede bien formado, debe formarse primero el segmento intermaxilar y a su vez unirse este segmento intermaxilar con los procesos maxilares de ambos lados, ¿sí? Si ocurre una falla a nivel de la formación del segmento intermaxilar, es decir, a nivel de lo que sería el filtrum, la parte central del labio superior, estaríamos en el lugar de una hendidura labial superior medial. Si en cambio lo que falla es la unión del segmento intermaxilar con uno de los procesos maxilares, vamos a tener lo que llamamos hendidura labial superior lateral, que puede ser lateral derecha, lateral izquierda o bilateral, ¿sí? Si falla la unión de los procesos maxilares de ambos lados con el segmento intermaxilar. El labio inferior, si recuerdan, su origen era bastante más sencillo, ya que se producía por la unión de los procesos mandibulares entre sí. Por lo tanto, si esa fusión falla, voy a tener lo que llamamos una hendidura labial inferior únicamente medial. Cuando estudiamos lo que es la formación del paladar, recordemos que tenemos un paladar primario y un paladar secundario. El paladar primario se formaba a partir del segmento intermaxilar, ¿sí?, es decir, de la unión de los procesos nasomedianos entre sí, mientras que el paladar secundario va a estar formado por los procesos palatinos. Estos procesos palatinos surgen, ¿sí?, como prolongaciones de los procesos maxilares. Para que el paladar quede bien formado, se tiene primero, por supuesto, que formar el paladar primario, se tienen que formar ambos lados del paladar secundario, ambas mitades del paladar secundario, y a su vez unirse ambos procesos palatinos entre sí, y a su vez unirse los procesos palatinos con el segmento intermaxilar. Si algo de estas uniones fallan, lo que vamos a tener es una hendidura palatina. Entonces, repasando, las hendiduras labiales pueden ser superiores o pueden ser inferiores. Superiores, a su vez, pueden ser mediales o laterales. La hendidura superior medial se produce cuando los procesos nasomedianos no se unen, es decir, cuando no se forma el segmento intermaxilar. La hendidura labial superior lateral se produce cuando falla la unión entre los procesos maxilares y el segmento intermaxilar. Recuerden que podía ser derecha, izquierda o bilateral. Y la hendidura labial inferior, que es muy rara, se producía por la falla en la fusión de los procesos mandibulares, es decir, que es siempre en el centro. Las hendiduras palatinas, ¿sí?, se produce por una falla en la fusión de los procesos palatinos entre sí,
o de los procesos palatinos con el paladar primario, o que directamente el paladar primario no se forme, ¿sí? Tanto las hendiduras labiales como las hendiduras palatinas tienen resolución quirúrgica. Acá tenemos una falla en la formación del segmento intermaxilar. Fíjense que me va a traer una alteración en la formación del paladar primario y a su vez de la parte central del labio, ¿sí? Por lo tanto, en este caso estaríamos en el lugar de una hendidura mixta, es decir, con compromiso palatino y compromiso labial. Acá tenemos una falla en la fusión de lo que es tanto a nivel labial como a nivel palatino, ¿sí? Fíjense, a nivel labial no, el segmento intermaxilar no se une con los procesos maxilares, es decir, que tengo una hendidura labial superior, en este caso, bilateral, ¿sí? Y a su vez, el paladar primario no se va a fusionar con los procesos palatinos. Por lo tanto, en este caso, como tengo compromiso el labio del paladar, también es una hendidura mixta, ¿sí? Acá tengo una hendidura palatina únicamente, ¿sí? Fíjense que el labio está bien formado y acá nuevamente tengo otra hendidura mixta. Hendidura mixta con compromiso de paladar y labio, ¿sí? Fíjense, también hendidura mixta. Vamos a hablar ahora un poquito de la hendidura facial oblicua, que se produce por la falla en la fusión del proceso nasolateral con el maxilar, ¿sí? El conducto lacrimonasal no se va a formar correctamente. Es un surco que se va a encontrar desde el ángulo interno del ojo hasta el labio superior. Las faciales oblicuas son raras. Otra malformación que vamos a estudiar es la obstrucción congénita del conducto lacrimonasal, ¿sí? Recuerden que en la mayoría de los conductos cuando se forman, las células empiezan a proliferar y eso hace que los conductos se obstruyan por un determinado tiempo, pero luego las células centrales comienzan a sufrir apoptosis y los conductos se recanalizan. Bueno, esto ocurre normalmente con el conducto lacrimonasal. En este caso, hay una apoptosis incompleta de las células, por lo tanto, el conducto lacrimonasal queda completamente cerrado o parcialmente cerrado, ¿sí? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente? Este paciente lo que va a tener son conjuntivitis a repetición, ¿sí? Es una patología sumamente frecuente en los chicos. En general resuelve solita, ¿sí? A medida que el niño va creciendo, el conducto va aumentando de tamaño y por lo tanto resuelve sola. Son poquitos los casos que necesitan resolución quirúrgica. Vamos a estudiar dos síndromes, como son el síndrome de Treacher-Collins y el síndrome de Pierre-Robin. El síndrome de Treacher-Collins se produce por una falla en la migración de las crestas neurales al primer par de arcos faringios, ¿sí? Hay hipoplasia de los malares, es decir, que se desarrollan poco. Micrognatia, la micrognatia es la mandíbula pequeña. Los párpados y los oídos están defectuosos. Es una malformación del primer arco faríngeo. Otra malformación del primer arco faríngeo es el síndrome de Pierre-Robin, que tiene retromicrognatia, es decir, que la mandíbula no solo es pequeña, sino que está desplazada para atrás, se llama retromicrognatia. Puede tener paladar hendido, malformaciones oculares, auditivas, ¿sí? Y también es por una falla en la formación del primer arco faríngeo. Dentro de las malformaciones de la lengua tenemos la macroglosia, que es la lengua grande, la microglosia, la lengua muy pequeña, y la lengua bífida, ¿sí? Si recordamos un poco la formación de la lengua se formaba, su parte anterior, por las protuberancias linguales laterales, que se tenían que fusionar en la línea media, por el tubérculo impar, ¿sí? Y la parte posterior, por la cópula o eminencia hipobranquial. Bueno, en esta malformación, las protuberancias linguales laterales no se unen entre sí. Tienen un poco el origen, ¿sí?, de las bolsas faringias y los derivados. Y por último, un síndrome que tienen que conocer, que es el síndrome de George, ¿sí?, que también es una malformación de las crestas neurales de origen craneal y se caracteriza por defectos inmunológicos, ¿sí?, trastornos de la inmunidad e hipoparatiroidismo, ¿sí?
hay un fracaso en la diferenciación del timo y de las glándulas paratiroides. Y recordemos el origen del timo y las paratiroides, ¿sí? Que era el tercer par de bolsas faríngea. En este síndrome pueden encontrarse algunas anomalías asociadas, especialmente del corazón, ¿sí? Del tracto de salida del corazón, que si recordamos recibía células de las crestas neurales. Este síndrome es de causa genética, pero también está asociado a la exposición de la vitamina A, al alcohol y a la diabetes materna. Tenemos una imagen de un paciente con síndrome de DiGeorge. Y bien, estas son las malformaciones más importantes. ¿Sí? Lo importante de esta clase que recuerden es poder describirlas, ¿sí? Definir qué tipo de malformación es y relacionarlo con el origen embriológico de la estructura involucrada en esa malformación. Muchas gracias.